Creo que todavía no empezó. Somos 5 recién. Sí. Bueno, poquitos son. Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo Hola, bien? profe. Buenas noches. Hola. Buenas noches, profe. ¿Está todo tranquilo? Todo bien, profe. Peleando con los mosquitos. ¿Eh? Peleando con los mosquitos, profe. Hola, Florencia. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo salieron de la clase? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Un poco tarde nomás, pero bien. Bueno, bien. Vamos a poner un chiquitín. Que se vayan- Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Un cachitito. Así. Bien. Bueno, ahí se conectan los chicos. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Bien usted? Bien. Hola, profe. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Está bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo lo van llevando con las demás materias? ¿Bien? Bien. Sí, ahí. Cri, un cri ahí como diciendo. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, lejos. Con sueño. Y sí, y los agarro en un horario medio complicado, un poquito con sueño, hambre. Por ahí algunos que por ahí tienen que esperar a clase para ir a cocinar algo, alguien por ahí tiene algún compañero o compañera que puede ahí adelantar eso y ir haciendo la comida, por lo menos cuando termina la clase ya tiene para sentarse y comer y cenar. Y el que por ahí está solitario, complicado. O si lo hace de antemano para ir picoteando y sobrellevar, digamos, la noche, digamos, y apaciguar el apetito, o bueno, complicado. Vamos con un poquito. Vamos a borrarlo por acá. Chiquititos. Voy a poner este. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Decime. ¿Vio los ejercicios de tarea que mandó, los del que había que hacer en el cuadro? ¿Sí? ¿Eso se ve que enviárselo? ¿O era lo otro nomás? Lo que había pasado la otra vez. A mí me han mandado un cuadro
como si fuera una actividad auxiliar, algo así, ¿no? Sí, Me le había mandado 5 elementos, como tú una planilla, una ficha, y la idea era completar todo. Sí, eso sí, para que me lo manden. la que tiene como la última. Claro. En Y la, de en la... la- en la actividad 1, yo les había mandado hacer, digamos, el cálculo del número atómico, masa atómica, protones, electrones y neutrones. La segunda actividad era la configuración electrónica de esos 5 elementos. Y Sí, la tercera actividad era la configuración electrónica abreviada, los electrones de valencia y la estructura de Lewis, donde uno ponía el símbolo con los puntitos de los electrones de valencia. ¿Está bien? no, sí, pero en la última actividad, o sea, en el último cuadro que tiene como elemento todos los últimos que dio, ¿eso hay que hacerlo directamente en el cuadro o en la hoja y después en el cuadro? Eso es lo que no entiendo. Porque yo eso no lo hice, lo otro sí se lo envié. Cada vez hay que mandarlo como tarea. Tenés que Claro, hacerlo eso es de- tarea, pero no te va a entrar todo en el cuadrito del profe. Por Yo lo eso. que hice fue pasarlo, trasladarlo a una hoja y lo mandé. No, eso sí, o sea, pero ¿se lo envío a usted o lo dejo como actividad mía? Eso es lo que no entendí. No, a él. No, a mí. Listo, perdón, chicos, entonces gracias. No, es como si fuera un resumen. Es como que nosotros fuimos, a medida que íbamos aprendiendo los conceptos, le iba dando de a puchito para llenar esa planilla. Ahora como 4 Como hacer otras actividades, actividades con claro, otros elementos. claro, Claro, por eso no entendí. Listo, profe, ahora en un rato se lo envío, entonces más tarde cuando termine la clase. dale. Si esa es la idea de que ustedes practiquen donde pongan todo con respecto a esos 5 elementos nuevos. Claro, yo había hecho todo, pero del otro cuadro, no, bueno, este no pensé que había que enviárselo a usted, por eso. Sí. Ok, perdón, gracias. Dale. Dale. Bueno, bien. Bárbaro. Bueno, a ver. Bien. Vamos a ver un par de cositas. Ahí, esto me gustó. Bien. Muy bien. ¿Cuántos somos más o menos los que estamos, ustedes que saben? ¿30? Acá hay 30. Para saber si faltan muchos o... No, estamos. Aproximadamente 34, 35 somos, ¿no? Ah, bien. Sí, somos 33. Y ya estamos. Ahí más o menos vamos yendo. Bien, buenísimo. Bueno, bárbaro, chicos. Vamos a arrancar de a poquito con esto de la química. Bueno, bien. Bueno, ya aprendimos bastante. Aprendimos a usar un poco la tabla periódica, ¿sí? Eso que nos parecía de alguna manera también como a muchos era como en la matemática los ejercicios combinados, que era el de cruz diablo, como quien dice. Pero bueno, de alguna manera la idea es que sea lo más amigable posible para que uno no esté tan... Poné la pava para mí. Así que... Pero esto chiquita, porque era medio gana. Mutéenme los micrófonos, por favor. Lo que vamos a ver ahora que ya sabemos configuración electrónica, aprendimos ya la estructura de Lewis, ¿sí? Donde ponemos el símbolo con los electrones de valencia en su entorno, ya estamos con eso que he aprendido, en condiciones de abordar un escalón más, ¿sí? Y la idea de lo que vamos a tratar de abordar van a ser los enlaces químicos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la idea de enlaces químicos. ¿A Jimena o a la piba? Imagino que eso le tenés que poner Tienen los micrófonos, por favor. Pero bueno, bien. Por fin.
Entonces, vamos a ver los enlaces químicos. ¿Está bien? Enlaces químicos tenemos lo que se llaman enlaces iónicos, que es lo primero que vamos a tratar de abordar. ¿Sí? Después van a venir los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes. Y después vienen los que se llaman enlaces metálicos. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de abordar. Los que más me voy a meter en profundidad van a ser estos. Los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Pero lo menciono porque aparece, va a decir, profe, pero yo vi por ahí que hay lo que se conoce como enlaces metálicos. Voy a poner por ahí un material de esto también para que se entienda, pero vamos a hacer más hincapié en esto, ¿está bien? Usted va a decir, profesor, pero si explique todo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos 4 meses para explicar todo lo que es la química y hay cosas que uno tiene que ir recortando y viendo, decir, bueno, ¿qué es lo que trazar una línea y sobre esa línea ir avanzando? Obviamente que van a haber cosas que va a decir, profe, podría haber dado esto, podría haber dado lo otro. Y uno trata de mantener una línea, de meternos en profundidad, a conocer ciertas cosas que de alguna manera nos enseñen algo de la química, ¿está bien? Sabemos bien que en 4 meses, en 12, 13 clases, no vamos a poder ver todo lo que conlleva, va a decir, bueno, pero está Química 2. Química 2 es otro tema, porque vamos a ver otro montón de cosas. ¿Está bien? Entonces hay cosas que quedan en el medio dando vuelta por ahí, que bueno, obviamente no las podemos poder abordar de fondo. Pero sí, para la de importancia donde el profesor quiere ir, vamos a hacer hincapié en estos 2 tipos de enlaces. ¿Está bien? Entonces, pero para abordar, esto es, digamos, a mención, digamos, anunciativa, digamos, para que vean qué es lo que vamos a estar abordando próximamente. Entonces, lo primero que vamos a abordar es lo que se llama enlace iónico. Pero antes del enlace iónico, nosotros necesitamos saber un par de cositas, ¿sí? Antes de ponernos a hacer la torta, ¿sí? Necesitamos comprar los ingredientes, ¿está bien? Hacer los preparativos. Entonces, antes de abordar esto, necesitamos saber un par de cositas. Entonces, nosotros necesitamos conocer algo de antemano de la tabla periódica. Entonces, nosotros necesitamos entender cuáles son los metales, los que se conocen metales en la tabla periódica. Y en la tabla periódica, a ver si me sale bien, tenemos la tabla periódica de esta manera. 5, viene por acá. ¿Sí? Esto más o menos es el formato de la tabla periódica. Van a ver que es toda esta región, por acá también es toda esta región. Estas dos son 2 columnas, ¿sí? La primera y la segunda columna, que son los elementos metálicos. Acá arriba, en la parte superior, ustedes van a ver que dice, por ejemplo, metales alcalinos. ¿Está bien? Acá en la parte superior dice, acá, arriba del litio dice metales alcalinos. ¿Está bien? Que es la primera columna. Y la segunda columna dice alcalinos térreos. ¿Está bien? Entonces, estas 2 columnas, todos estos elementos que están así, en estas columnas, son metales. ¿Está bien? Ahora, estos que están acá en verde, toda esta parte que está en el medio, son elementos de transición que también son metales. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener toda esta región donde estos elementos también son metálicos. ¿Está bien? Y va a haber una parte que baja como en escalerita, aquí, que baja en escalerita, ¿sí? Entonces, estos elementos que se encuentran acá, ¿está bien? En marroncito claro, ¿sí? Estos van a ser como metales también débiles, pero estos que se encuentran acá, esos van a ser elementos no metálicos, ¿está bien? Entonces, por acá
van a encontrar que viene algo así en forma de escalerita, ¿sí? Entonces, esta región van a ser los no metales, ¿sí? Y esta región, por decirlo así, van a ser los metales principales. ¿Está bien? Acá aparece, dice por acá, metaloides. Son metales débiles, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿qué necesitamos para nuestro estudio? Nuestro estudio, para hacerlo, abordar los enlaces iónicos, el enlace covalente, es entender esto. Esta región, ¿está bien? Elementos que van a estar en esta zona van a ser metales para nosotros. ¿Está bien? Y justamente en este triangulito, en los colores que yo le mostraba, ¿sí? Después vamos a ver bien el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. ¿Está bien? Todos los que están acá, en este triangulito, van a ser no metálicos. ¿Está bien? No metales. Fíjense que acá en la parte superior dice no metales. ¿Está bien? Profe, le hago una consulta. Acá en mi tabla periódica hay como una linita roja que es la escalerita y separa el germanio, que es un no metal, el aluminio, y después para el otro lado sí. ¿Está bien separado así? Claro, exacto, porque hay una flechita, ¿sí? Esa flechita roja, fíjate que sube ahí arriba y viene hasta acá y te dice no metales. Está bien. Sí. Justamente esa linita roja es como la escalerita que separa, ¿sí? En la parte de la linita superior, en este triangulito van a estar los no metales. ¿Está bien? Y esta parte van a estar todos los metales, lo que vamos a considerar metales para nuestro estudio. ¿Estamos? ¿Venimos bien hasta ahí? Entonces ya por lo menos aprendemos a ubicar en la tabla periódica los elementos que a nosotros nos van a interesar. Después aparecen en diferentes colores. ¿Está bien? Que por ahí dirá, bueno, lo que está en verde son gases, lo que está en azules son, ¿sí? Que son para darte una idea de que, bueno, tal elemento, por tal color, se encuentra en la vida real en estado sólido, otro elemento en estado líquido, ¿está bien? Que, bueno, podemos también abordar y entender, pero eso nos ayuda, digamos, justamente en este cuadrito acá de referencia, que nos ayuda muchas veces antes de abordar los diferentes cuadrículas o elementos químicos, está la cuadrícula de referencia donde nos dice, bueno, tal número son números de oxidación, tal número es masa atómica, ¿está bien? Y por ahí, por acá arriba, te dice en color azul, lo que está en las cuadrículas en color verde, son tantos, lo que están en color determinado son tantos, son sólidos, son gases, son líquidos. ¿Está bien? Es como que te está dando una idea de cómo son esos elementos químicos en la tabla periódica. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, más o menos como para ubicarnos, hago este dibujito más o menos que tiene esta forma, la tabla periódica, y que en las dos primeras columnas, más esta parte que te dice por acá en la parte superior, elementos de transición, ¿sí? De transición, también van a ser metales. Fíjense que acá justamente en transición aparece el hierro, que es el número 26, ¿sí? Y es un metal, ¿está bien? Porque usted va a decir, pero acá dice metal alcalino, alcalino terno, pero acá dice elemento de transición, no dice metálico. Bueno, pero fíjate que también es metálico porque acá tenés el hierro, ¿está bien? Elementos metálicos, tenés el cobre, son todos elementos, digamos, conductores. ¿Está bien, muchachos? Entonces, ya más o menos como para ubicarnos en la tabla periódica dónde vamos a encontrar los elementos y determinar si es un metal o no metal en algún momento que necesitemos entender. Ahora, bien, algo que necesitamos nosotros, por ejemplo, los metales, justamente los metales. Los metales. Para nuestro entender, para lo que nosotros necesitamos para abordar el tema del enlace iónico, los metales tienen una característica, ¿sí? Que es la siguiente. Estos señores, ¿sí? Tratan de sacarse de alguna manera
le gusta mucho desprenderse de electrones en su última órbita. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, el magnesio, el 12. ¿Está bien? Fíjense que están acá y está el magnesio. ¿Está bien? Entonces veamos. Vamos a ver el magnesio. El magnesio, que el símbolo es Mg y su número atómico es 12. ¿Está bien? Y yo para entender esto necesito hacer lo que nosotros ya sabemos que es la configuración electrónica. Entonces fíjense lo siguiente. La configuración electrónica del magnesio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, y ahí estamos. Tenemos 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. ¿Está bien? ¿Estamos? Fíjense que tenemos acá. Si nosotros tenemos esta configuración electrónica, yo les pregunto, ¿cuántas órbitas tiene el magnesio? Es un átomo que tiene 3 órbitas. ¿Está bien? La siguiente pregunta es, la tercera órbita, ¿cuántos electrones tiene? La externa. 2. 2. O sea que tiene 2 electrones de valencia, ¿no? Eso también lo aprendimos. Los electrones de la última órbita, ¿no? Electrones de valencia, 2. Entonces, electrones de valencia, tenemos 2. Tenemos 2. ¿Está bien? Entonces, esto que aprendimos, que ya lo sabemos, y ahora con la información que yo les proporciono, que justamente los metales, ¿sí?, son elementos que les gusta desprenderse de sus últimos electrones de su última órbita. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué es eso, profesor? Bueno, fíjense, lo siguiente. Si por alguna situación este átomo que tenemos acá, tuviese la posibilidad de sus dos últimos electrones que tenemos en la última órbita, se lograse de alguna manera sacárselo encima, por decirlo así metafóricamente por ahora, ¿está bien? ¿Estaríamos bien? Si tuviese la posibilidad el átomo de magnesio sus 2 últimos electrones, que son electrones de valencia, de sacárselo encima, o sea que esos electrones, por alguna razón, que después veremos, se van, ¿sí? Se van, desaparece ese 2. Esta órbita pierde sentido, porque ¿para qué llamarla órbita si no tiene electrones? ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, si esos electrones desaparecieron, desaparece la tercera órbita. Desaparece la tercera órbita. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la órbita más externa ahora? Importante. Pasa a ser la segunda órbita, ¿verdad? Porque la 3, al no tener electrones, es como que desapareció la tercera órbita. ¿Me siguen hasta ahí? Y ahora la que pasa a ser la órbita más alejada o más externa es la número 2. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Entonces, Sí. entonces, si ahora la externa pasa a ser la órbita número 2, yo les hago la pregunta, ¿cuántos electrones tiene ahora la órbita número 2? 8. Tiene 8. Tiene 8 electrones. Una de las características que tienen los gases nobles, ¿sí?, que se encuentran en la columna 18, es de que son los gases más estables entre todos los elementos de la tabla periódica. Son los elementos más estables. Entonces, como que de repente uno se pone a decir, bueno, ¿qué particularidad qué tienen ellos? Que son muy estables esos elementos químicos. Bueno, que en su última órbita tienen 8 electrones. ¿Está bien? Entonces ahí viene lo que se conoce como la regla del octeto. ¿En qué consiste? De que todos los elementos en la naturaleza buscan de alguna manera
tener en su última órbita, de alguna manera, 8 electrones, para de alguna manera parecerse o asemejarse a los gases nobles. ¿Se entiende? Son como elementos que sí, están tranquilos, están estables, pero siempre miran de reojo a los gases nobles y es como que le tienen cierta... Entonces como que, digamos, quieren asemejarse o parecerse a ellos. ¿Está bien? Son como referentes, ejemplos a seguir. Entonces, si este magnesio, por alguna cuestión que después veremos, logra que sus dos últimos electrones, ¿sí?, se vayan de su última órbita, la número 3, desapareció. Pero la que pasa a ser la órbita ahora más externa es la número 2. Y como vemos que tiene 8 electrones, ¿sí?, entonces quiere decir que este átomo, ¿sí?, encontró la posibilidad de asemejarse a esos gases nobles. O sea, de ser estables, tan estables como ellos. ¿Se entiende la idea? Entonces, sabemos la configuración electrónica, por eso aprendimos la configuración electrónica. Un poco también para saber cómo están distribuidos los electrones en las órbitas, y justamente por qué esa dicha de entender cuáles serán los electrones de su última órbita. Porque justamente esos electrones tienen gran importancia en el tema de los enlaces. Los metales justamente tienen esa idea. Tienen la fija de que si tienen alguna oportunidad de interactuar con otro átomo, que después veremos, van a tratar de sacarse de encima esos electrones de valencia o electrones que se encuentren en su última órbita. Profe, Ahora- siempre va a sumar, Sí, decime. perdón, siempre va a sumar el último con el anteúltimo. Claro, Siempre. sí. Fíjate, Eso, lo siguiente, vamos a hacer otro. Voy a borrar esto que ya vimos, digamos, el dibujito. Ya por lo menos nos ubicamos, digamos, a dónde buscamos para interpretar qué va a ser metal y qué no va a ser no metal. Vamos a hacer otro. Si no es el magnesio, a ver, no sé, el potasio. El potasio, 19. Entonces el potasio, tenemos el potasio, se simboliza con la letra K, tiene 19 electrones. Vamos a hacer la configuración electrónica que aprendimos. 1s2, 2s2, la regla de las diagonales, nada más que esto ya, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? 3p6, ¿ahí cuánto tenemos? 18. 4s1. 4s1. ¿Está bien? Fíjense que tenemos 19 electrones. ¿Está bien? Ahora, tiene, digamos, ¿cuántas órbitas tiene el potasio? ¿Cuántas órbitas tiene? 4. 4 órbitas, muy bien. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Que eso ya lo sabemos. 1. 1 en su última órbita, o sea que si lo hacemos con la estructura de Lewis tenemos la letra K con un puntito, que eso lo hicieron ustedes, ¿está bien? Quiere decir que en su última órbita tiene un electrón. Está en la región de los metales, ¿está bien? Ahora, siguiendo la misma línea de lo que le estoy explicando, si este metal, si este último electrón, este átomo, logra interactuar con otros átomos, de tal manera que se quiera sacar de encima ese electrón, si por alguna idea o algún camino se lo saca de encima, este electrón se va, esta órbita pierde sentido, se borra. Ahora, ¿cuál es la órbita que más externa pasa a ser la importante? La número 3. 3. ¿Y cuántos electrones tiene la número 3? 6. 8. 8. 8. 8. ¿Se dan cuenta por qué los metales ahora que se lo metí de prepo como diciendo, el profesor está loco, dice que les gusta sacarse electrones de encima los metales? No, Pero profe tiene 6 y uno que estaba ahí son 7.
No estoy entendiendo. 3s2 y 3p6. Ah, porque, listo. Entendí, ya está, agarró los últimos dos. Claro, porque la Claro, última pero órbita, no ¿cuál es? La siempre 3. son los últimos Claro, dos, son termina. la última órbita. Sí, tienen razón. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, no es por nada, un poco le estoy demostrando también, porque va a decir, este está loco. Este me dice que cómo los metales se sacan encima los últimos electrones. ¿Por qué? Porque lo dice él. Yo le estoy dando a entender por qué. ¿Está bien? Porque de alguna manera estos tipos quieren asemejarse a los gases nobles. ¿Está bien? La característica que tienen los gases nobles es que en su última órbita tienen 8 electrones. Y se ve que esa disposición hace que esos elementos sean los más estables en la naturaleza, los gases nobles. Entonces estos tipos, como que son medio envidiosos, quieren de alguna manera encontrar la manera de parecerse a ellos. Entonces justamente, ¿por qué? Porque tienen la forma. Estos tipos dicen, bueno, si yo en alguna manera interactúo con otro átomo, me saco de encima ese último electrón, esos electrones de valencia de mi última órbita, pierde sentido esa órbita porque los electrones no hay más, y la que pasa a ser importante es la anterior. Y justamente, como pasa a ser la órbita más externa, y tiene 8 electrones, este tipo va a parecerse a los gases nobles. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Estamos? ¿Se entiende? El por qué. ¿Está? Entonces, eso por un lado de los metales. Entonces, entendemos que los metales van a querer de alguna manera, son muchos de sacarse de encima los electrones de su última órbita justamente por esto. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver los no metales. ¿Está bien? Ahora, los no metales le digo el caso inverso. Los no metales son elementos que les gusta, si ven algún electrón por ahí dando vuelta, apropiárselo. ¿Está bien? Apropiárselo de alguna manera. Va a decir, este está loco. En cualquier momento me interna el gorro. No, pero tranquilo. Vamos a lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. A ver este tipo, ¿qué es lo que dice? Veamos, no sé, el cloro, es el número 17. ¿Está bien? Están en este triangulito, ¿sí? De los no metales. El cloro tiene 17. Entonces venimos acá, ponemos el cloro, ¿sí? Se simboliza con la C mayúscula y la L minúscula, tiene 17 electrones, y vamos a hacer la configuración electrónica que nosotros ya la sabemos hacer. Es 1s2, 2s2, 2p6, y después ¿quién viene? 3s2 y 3p, ¿cuánto? 5. 5. ¿Está bien? Entonces, bueno, pregunta de vuelta, ¿cuál es la órbita? ¿Cuántas órbitas tiene el cloro? 3. Bien, ya sabemos que el átomo de cloro está configurado con 3 órbitas. ¿Y la órbita y los electrones de valencia cuánto es? Los electrones de valencia. 7. Bien, 7. 7 electrones. ¿Está bien? Entonces, acá va a pasar el caso contrario a lo que recién les explicaba. Este tipo, el cloro, piensa y dice, si por alguna razón yo tengo la posibilidad de atrapar algún electrón que esté dando vuelta por ahí y me lo apropio, ese electrón va a ir a pasar a meterse en la última órbita. Entonces, acá tengo 7 electrones, y si yo me apropio de uno que está dando vuelta por ahí, ¿cuántos electrones pasa a tener en su última órbita? 8. Y ya de alguna manera estaría asemejándose o pareciéndose a la idea de un gas noble. ¿Se entiende? Es algo contrario a los metales. Los metales se sacan encima electrones de su última órbita, ¿para qué? Para que al sacar esos electrones su última órbita desaparezca y pasa a tener importancia la órbita anterior. ¿Con qué particularidad? Que esa órbita anterior va a estar constituida por 8 electrones y va de alguna manera a asemejarse a un gas noble. Esto es al revés. Tiene 7 electrones su última órbita. Acá no desaparece órbita, no desaparece nada.
Pero este cloro, si interactúa con otro átomo que le pueda apropiar, se le pueda agarrar algún electrón que esté dando vuelta por ahí, o se lo regalen, ¿sí? Entonces este tipo contento, va a estar contento porque tiene 7 electrones. Agarra un electrón más y en su última órbita pasa a tener 8. Y entonces va a decir, bárbaro, ya me parezco a un gas noble, me quedo re contento. ¿Se entiende? Esa es la idea de los no metales. ¿Está bien? ¿Dónde saca Entonces, ese electrodo ¿cómo? que pide? El electrodo ese para que queden 8. ¿De dónde lo saca? Y justamente la interacción de el metal con un no metal. Ah, lo que saca del Este otro. se quiere sacar de encima, entonces a este le viene bien. Y ahí es lo que se va a formar lo que se llama enlace iónico. Ahora nos vamos a meter. Pero por lo menos le estoy haciendo la introducción para ahora abordar lo que es enlace iónico. ¿Está bien? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, Profe, de lo que le saca el metal, ¿lo suman en no metal? ¿O, o no? ¿O siempre es 1? como siempre uno. En el potasio le sacó 1. ¿Sí? Bueno, ahora viene lo lindo. Ahora viene lo lindo porque vamos a aprender varias cosas a la vez. Y tiene varios lindos lo que vamos a ver, porque no solamente vamos a aprender enlace iónico, y dentro del enlace iónico vamos a ver al final qué compuesto se forma. ¿Está bien? Entonces vamos a estar aprendiendo a raíz de un enlace iónico cuál es el compuesto que se forma a lo último. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí. Entonces, haciendo esta introducción de los no metales y metales, ahora sí nos vamos a meter lo que se conoce como enlace iónico. ¿Está bien? Entonces, ya le hice el speech, me quedo contento, ahora nos metemos. ¿Vamos? Entonces, después hablamos de características de los enlaces iónicos, que también les voy a mandar en el material para que a ustedes les quede. Entonces, vamos a meternos ahora a lo que se conoce como enlace iónico. ¿Sí? El enlace iónico, como su palabra lo indica, es un enlace. ¿Sí? Un enlace entre mínimo dos cosas. ¿Está bien? Y justamente ese enlace, esas cosas, va a ser un átomo metal con un átomo no metal. ¿Está bien? El enlace iónico se va a formar entre un metal y un no metal. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Justamente por esto, ustedes ya con la introducción que les dije, yo dije, bueno, si se van a formar este va a sacarse encima electrones, este va a querer agarrarlo, y los dos van a quedar contentos. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Pero veamos lo que sucede. ¿Sí? A ver si tengo algún ejemplo por acá. Déjenme ver. Déjenme ver si tengo alguno. Ya les mostré esto. Vamos a ver uno de el sodio con el cloro, podemos poner. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer, por ejemplo, si a nosotros nos dicen bueno, hay dos metales, hay dos elementos, por ejemplo, que se juntan de alguna manera, se unen, se mezclan. Tenemos el sodio y cloro. ¿Está bien? Entonces uno le pregunta, ¿qué tipo de enlace va a ser? Entonces a ver, espera un momentito, entonces decimos, a ver, venimos, ponemos acá el sodio, el símbolo es Na, y buscamos el sodio donde está. Buscamos el sodio donde está, y es el número 11, que está acá. ¿Qué quiere decir? Que está en la región de los metales. ¿Está bien? Entonces venimos acá y ponemos metal. Este es un metal. Ahora vamos a analizar el cloro.
Y después yo te digo qué tipo de enlace va a ser. Mismo